El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas tardes a todos los que están asistiendo a esta transmisión. El día de hoy la estoy haciendo en vivo, ya que ando un poquito tarde. En la mañana estuve un poco ocupado y ahora, para hacerlo más rápido, pues pensé en transmitirlo directamente en vivo por Face. Ya después lo subiré a YouTube y a la página del diaconomanuel.com. Pero el día de hoy esta lectura tan pequeña, pero tiene un significado tan grande, para nosotros tener mucho de qué reflexionar el día de hoy. Jesús ha venido caminando, acercándose a Jerusalén. El lunes mirábamos el encuentro con el ciego que le gritaba, déjame o sáname, ten compasión de mí. Y el día de ayer, después mirábamos a Zaqueo. El martes, también otro encuentro con Cristo, encuentro con Jesús, y hay una conversión, un cambio. Y hablábamos en esa ocasión que Jesús es el primero que sale, que toma la iniciativa para ir al encuentro de nosotros, como sucedió con el ciego. Y el ciego supo aprovechar ese momento en que Jesús iba pasando para hacerse notar gritándole. Y aunque la gente lo quería callar, él gritaba. Zaqueo, de la misma manera, se sube al árbol para ver a ese Jesús que pasaba y hacerse notar también por él. Y Jesús le dice: bájate de ahí, que ahora voy a comer en tu casa. Jesús encuentra o se deja encontrar también cuando uno se hace notar y hay ese encuentro, pero hay una invitación a una conversión, como lo hizo Zaqueo. Y el día de ayer escuchábamos cómo a Jesús le decían que si ya iba a llegar el reino de Dios, pues él iba camino a Jerusalén. Y Jesús, en lugar de contestarles sí o no, solamente les dice la parábola de aquel hijo de la nobleza que sale y les deja una moneda a sus empleados y les dice: inviértanla para cuando yo regrese me entreguen la moneda más los intereses o lo que haya ganado de su inversión. Y al final terminaba el relato de la parábola diciendo que uno de ellos, de los empleados, a quien había recibido también una moneda, en lugar de regresarle con intereses o con réditos, simplemente le regresa su misma moneda y le dice: aquí está tu moneda que me confiaste, y te la entrego porque sé que sabía y sé que que quieres cosechar donde no has sembrado, y tuve miedo y aquí te entrego tu moneda que la guardé en un pañuelo. Y le dice Jesús: quítenle esa moneda y dénsela al que tiene más. Y el día de ayer, en la reflexión que estábamos comentando, hablaba de cómo Jesús se refería a esa persona de nobleza que iba a hacerse rey, se refería a él. Y ese de empleado flojo, haragán, que no quiso trabajar para hacer aumentar el dinero, la moneda que le había dejado, eran nada menos que escribas y fariseos y doctores de la ley, a quienes Dios les había confiado el cuidar a su rebaño, a su pueblo, a sus ovejas, y sin embargo no habían hecho nada por ellas. Y ahora regresa este rey que es Jesús y le va a quitar eso que le correspondía a ellos, se los va a quitar para entregárselos al que tenía más. Y hablábamos de quiénes son los que tenían más.
y hablábamos de los discípulos de Jesús, apóstoles, todos aquellos que recibieron el mensaje y mirábamos con ironía cómo es quitada la ley y ese reino de Dios que le correspondía al pueblo de Israel, representado por escribas, fariseos, doctores de la ley, y se les va a quitar y se les va a dar a gente humilde y sencilla, pescadores, publicanos, prostitutas, gente pecadora. Esa es la misericordia de Dios. Y el día de hoy Jesús se acerca a Jerusalén, ya está mirando de lejos la ciudad, ha llegado a la ciudad. Y como en un momento Él exclama, si en este día comprendieras, Jerusalén, todo lo que puede conducirte a la paz, pero está oculto a tus ojos. Vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras y te atacarán por todas partes, te destruirán. La moneda que se le quita a aquellos que no supieron trabajar. Jerusalén, el templo de Jerusalén, era como ese símbolo de poder del pueblo de Israel, donde los sacerdotes hacían sus sacrificios para el perdón de los pecados de aquellas personas que sabían que habían cometido pecado y le llevaban un animal para ser sacrificado y ser perdonados sus culpas. Y eso lo hacían en el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén significaba eso, ese poder, ese símbolo, como esa seguridad de que pertenecían a ese pueblo de Dios. Y Jesús ya en su parábola anterior decía, se les va a quitar y se les va a entregar a otra persona porque no la supieron usar esa moneda que se les dejó. Ahora está ya diciendo cómo se va a cumplir, cómo le van a quitar esa moneda, ese poder, esa pertenencia a ese pueblo de Israel. El pueblo dice, Jerusalén será sitiado, atacado y lo van a arrasar. En el año 70 de nuestra era, esa profecía se cumple. Lo rodean a Jerusalén y destruyen el templo sin dejar una sola piedra. Ese templo de Jerusalén, que era grandísimo, que era, pues ahora sí que el orgullo del pueblo de Israel, arrasado completamente, destruido, sin dejar una sola piedra. Y ahora, desde ese entonces, el pueblo de Israel, los judíos, que solamente hacían sus sacrificios en el templo, no les estaba permitido hacerlo en ningún otro lado. Desde el año 70, el pueblo de los judíos, el pueblo de Israel, no puede ofrecer un solo sacrificio a Dios. Y en cambio nosotros, el pueblo elegido por Cristo, ese pueblo que Jesús vino a buscar, que fundó en gente humilde, gente que estaba no preparada, no conocedora de las leyes y de las escrituras, y Jesús funda su iglesia en ese grupo de personas. Y ahora nosotros tenemos sacrificios diariamente en nuestros templos. ¿Cuáles son esos sacrificios? La misa. El momento en que el sacerdote levanta el cuerpo y la sangre de Cristo, el vino y el pan, y dice, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, esta es mi sangre que será derramada por ustedes. En ese momento se está haciendo un sacrificio, de aquel sacrificio, recordando aquel sacrificio que Jesús hizo, inmolándose a sí mismo para el perdón de nuestras culpas, para alcanzarnos la libertad. Ahora nosotros tenemos ese privilegio como pueblo escogido de Dios, como pueblo elegido por Jesús, para ahora nosotros hacer esos sacrificios diariamente. Y tenemos la oportunidad y el privilegio y el gusto de asistir, si queremos diariamente, a ser partícipes de ese sacrificio, cosa que no puede hacer el pueblo de Israel, aquel pueblo que tenía toda la autoridad, todo el amor de Dios y que se le fue quitado como en aquella parábola. Perdiste la moneda porque no la invertiste, porque no le pusiste empeño. Ahora el día de hoy, 2000 años después, tenemos que cuestionarnos nosotros también, como aquel pueblo de Israel en ese entonces, y escuchar estas palabras de Jesús. Pensar
si nosotros estamos cumpliendo también y haciendo la voluntad de Dios, llevando su mensaje, atendiendo y cuidando a todos aquellos que Él nos ha confiado, desde los diáconos, sacerdotes, obispos, catequistas, padres de familia, a todos se nos ha confiado el que nosotros participemos y compartamos el mensaje de Jesús. ¿Cómo lo estamos haciendo? Esperemos que lo estemos haciendo bien o nos estemos esforzando para dar nuestro 100% y que no tengamos que escuchar estas palabras de Jesús el día de mañana. Pueblo inútil, flojo, haragán, voy a tenerles que quitar a ustedes también esa moneda porque no la supieron manejar bien. Pidámosle a Dios pues en este día que nos dé esa fuerza, que nos dé esa seguridad y ese deseo de poder trabajar y hacer su reino que viva y que convive entre nosotros ya. Hace poco también mirábamos que decía Jesús, el reino de Dios está cerca, es más, ya está entre nosotros. Y hablábamos y dábamos una explicación de esa lectura en ese día. Hagamos que la gente sienta ese reino de Dios, esa presencia de Cristo en el diario vivir, no por todo lo que le digamos, sino por la forma como los tratamos, de la forma como nosotros llevamos nuestra vida, que sea un ejemplo claro de un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero discípulo de Jesús. Y que el día de mañana podamos nosotros ser parte, ser contados entre ese pueblo de Dios. Pidámosle pues a Dios que nos bendiga este día, que nos dé esa sabiduría y esa seguridad de caminar siempre a su lado, en la senda, en el camino que Él nos ha trazado, y servir a aquellas personas que Él nos ha mandado a servir. Que así sea.